Ok, buenas noches. Bienvenido a la clase de proceso de fabricación. Ya hemos hecho una primera clase de presentación. Ya vamos a continuar ya esta clase continuamente. Mire que vamos a tratar de hacer cada semana. Hoy miércoles a partir de las 8 un encuentro, ¿no? De nosotros en cuanto al material que estamos viendo. Cuanto a las actividades, si tienen duda con las actividades, que nosotros tenemos tres cortes, ¿no? El primer corte vale 30, el segundo 30, el último vale 40. En el primer corte tenemos ya de colocar una evaluación de 10% y después vamos a hacer un pequeño examencito de 20, ¿no? ¿Cómo- Entonces, Profe, disculpe, ¿cómo sería el examen? online va a ser de desarrollo y a veces más no hacer unos dibujitos por ahí. Pero, o sea, me refiero, ¿sería terminada o lo haría por intento? No, 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 es un cuestionario, yo le hago, tú lo contestas ahí Ya, ya, mismo, es ya, o sea, como tenemos como 30, una hora así para... sí, tienen 2 horas para hacer ahí el examen. Y un lazo de tiempo, pues ponte un lazo de 3 horas y lo resuelve en 2 horas. No, ok. Si necesitas más tiempo, ustedes me avisan y yo le puedo dar más tiempo. Y por lo menos tienen dos oportunidades por si acaso se va la luz, se va el internet, pueden entrar 2 veces ahí al examen, ¿no? Entonces, es eso. No, Usted, por lo menos yo lo hago los exámenes así. Hago el MODE, tiene una forma que tú puedes hacer un cuestionario, un examen, así como un examen. Va apareciendo pregunta tras pregunta. Son preguntas de desarrollo que usted ahí escribe, ahí analiza, y después uno pues, puede ser selección simple también, puede ser verdad y falso, pero yo siempre coloco preguntas de desarrollo ahí. A veces que coloco alguna de verdad y falso, o de selección o de completación. Puede ser ahí el examen, ¿no? Ok, entonces vamos ahí a ver nuestro aula virtual de proceso. Ok, entonces tenemos aquí nuestra aula virtual de proceso de manufactura, ¿no? Como estamos viendo ahí, nuestra aula virtual de proceso de manufactura. Ok, entonces ya vean que tenemos nuestro contenido, nuestra aula, contenido, tenemos la presentación, vean que aquí tenemos nuestro grupo de Telegram donde estamos comunicando, tenemos nuestra hora para no perdernos, para saber más o menos dónde estamos ubicados, y aquí le coloqué una frase para recordar que vamos a tener todos los miércoles un encuentro de Zoom para aclararnos, conocernos, ver cómo está la situación en aquí en el Politécnico y ver cómo hacemos, ¿no? Ok. Y vean que tenemos la primera parte que es sobre los instrumentos de medición, los instrumentos mecánicos y los sensores. Y tenemos nuestra actividad. Nuestra primera actividad es realizar un Canvas. Ya vemos que ya está en la acción que vamos a hacer sobre estos instrumentos de medición, ¿no? Puede ser que nuestro instrumento de medición, vea que nosotros en un proceso de fabricación tenemos que primero saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros debemos de conocer cuáles son los instrumentos que se usan y el posterior análisis que hay que hacer, ¿no? Entonces, vemos que cada instrumento debe cumplir como ciertas características, ¿no? Y aquí tenemos la actitud que debe tener y precisión que debe tener un instrumento, el error, una décima parte de más o menos porcentaje ahí de error, ¿no? Tenemos también
vean que tenemos corrección, resolución, sensibilidad, la gama y escala, ¿no? Vean que esta primera guía nos explica toda esta característica, nos dice que es la exactitud y precisión. Nosotros sabemos cuándo es algo exacto y preciso, ¿no? Tenemos lo que sería un reloj digital de pulsera. El, vean que casi siempre un error se determina mediante una fórmula, ¿no? Lo, siempre va a tener un porcentaje de error. Igual tenemos la corrección de estos instrumentos. Vean que también tenemos la resolución. Vean que aquí nos dice que está relacionado con la precisión, ¿no? La resolución de estos instrumentos. Vemos la sensibilidad que pueden tener los instrumentos también. Las gamas de escala que puede haber. Vean que pueden ser diferentes tipos de escala que puede existir. La frecuencia donde vamos a trabajar. Y vean que tenemos entonces la linealidad, ¿no? También la respuesta estática y dinámica. Vean que esta parte de los procesos nos está indicando que un instrumento de medición debe tener toda esta característica que debe ser muy preciso, ¿no? A pesar que pueda tener un porcentaje de error, ¿no? Y vemos que puede tener a veces errores dinámicos o estáticos también, ¿no? Entonces veamos que esta primera PDF nos da una explicación de todo esto, ¿no? Entonces vean que cuando nosotros queremos hacer algo, pónganse, siempre tenemos que hacer como un bosquejo de lo que queremos hacer. Y uno hace después las medidas. Vamos a medir, vamos a ver cuánto sale esto, ta, ta, ta. Y ahí vamos haciendo nuestro diseño, ¿no? Según lo que vamos. Pero para hacer un diseño tenemos que tener medidas precisas para saber qué es lo que está, qué lo vamos a gastar y los materiales que vamos a ir a utilizar entonces también. Entonces, en esta parte de los instrumentos mecánicos, de medida mecánicos, vean que tenemos tres grupos, ¿no? Medidores, comparadores y verificadores, ¿no? Y ahí le dicen las características de cada quien. Entonces, cada quien tiene su regla graduada, precisión y un error absoluto, ¿no? Ven aquí tenemos lo que uno conoce como un nodio. Nodio es un dispositivo preciso, ¿no? Donde se mide un material, ¿no? Vean que aquí tenemos lo que sería el nodio. Y nos da una medida muy exacta, este instrumento de medición, ¿no? Vean que tenemos el escalímetro también, ¿no? El escalímetro también es un instrumento muy preciso que puede medir tanto interior, ¿no? Podemos utilizar un escalímetro para medir y hasta profundidades también se puede medir también, ¿ves? Vean que esta parte hasta profundidades mide también. Entonces es un instrumento muy, ¿no? Tenemos otro instrumento que serían los Parker o micrómetros de exteriores, ¿no? Como estamos viendo aquí, ¿no? Este instrumento. Ajá, vean que con esto podemos medir el tamaño y la precisión de los instrumentos que salen aquí, ¿no? Y tenemos lo que sería la práctica de instrumentos. Ok. Entonces vemos que los instrumentos de medición. ¿Ustedes han trabajado con instrumentos de medición? ¿Alguno ha trabajado con los instrumentos de medición? O no Yo, por lo menos con bueno, vernier. yo he trabajado con un vernier, profe, o sea, no lo sé utilizar al completo, pero o sea, sí más o menos sé cómo utilizarlo, pues. Ok, está bien. Ajá, vean que el otro instrumento que se utiliza son los sensores. Son los medir, ¿no? Son los que uno
utiliza así. Serían los sensores que estamos utilizando para medir entonces. Los sensores. Vamos a ver si me abren los sensores. Entonces aquí te abren los sensores, las características de los sensores, las características estáticas y todo de los sensores. Vamos a ver si podemos cerrar aquí. Y vemos ahí los sensores, ¿no? Vemos ahí todas las características que te hablan de los sensores. La parte de los sensores y todo lo que podemos ver ahí. Ok. Vamos a abrirla aquí, nuestra aula. Actividad número 1. Ven que la actividad 1 vamos a hacer lo que sería